Bueno, vamos entonces a concentrarnos en la palabra de Dios hoy. Vamos a ir a Mateo capítulo 19. Vamos a estar reflexionando desde esta porción de las Escrituras. Mateo 19. Ya hemos visto que en este capítulo Jesús ha estado instruyendo a sus discípulos acerca de cosas bien interesantes. Estuvimos hablando hace 2 semanas acerca del divorcio. Estuvimos hablando la semana pasada acerca del papel de los niños en la iglesia. Y ahora vamos a considerar una de las historias que más se recuerda de este capítulo, que tiene que ver con la historia de un hombre joven rico. Vamos a leer los versículos del 16 hasta el 26. Voy a leer en favor de ustedes la palabra de Dios. Dice así: Y un hombre se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿qué cosa buena haré para obtener la vida eterna? Jesús le respondió: ¿Por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Solo uno es bueno. Pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó el hombre. Y Jesús respondió: No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo: Todo esto lo he guardado. ¿Qué me falta todavía? Jesús le respondió: Si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos. Y ven, sé mi discípulo. Pero al oír el joven estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Jesús dijo entonces a sus discípulos: En verdad les digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Otra vez les digo que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro y decían: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, mirándolos, les dijo: Para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Amén. Oremos. Padre Celestial, todo honor, toda gloria sean solo para ti, que desde antes de la fundación del mundo escogiste amarnos a través del sacrificio de Jesús, que hoy hace posible que tengamos oídos para oír. Y esto no es un sentido meramente físico, sino que has tocado nuestro corazón por tu espíritu para que podamos oír espiritualmente estas palabras. Ayúdanos a asombrarnos con lo que escuchamos. Ayúdanos a abrazar lo que estamos escuchando. Danos el entendimiento que no tenemos, Señor. Danos la sabiduría que nos hace falta y que tú, como un Padre amoroso, das a tus hijos cuando te la piden, Señor, de manera abundante. Ayúdanos, Señor, especialmente al predicador, a ser fiel en esta exposición. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. En la escuela de niños se enseña esta historia como la historia del joven rico. Y quizás pudiésemos hacer un énfasis en el corazón del joven rico que amó más las riquezas que a Dios, ¿verdad? Pudiera ser que eso robe nuestra atención, porque aunque es así, puede pasar que nos perdamos de la que realmente es la temática central, la idea central de este pasaje. El tema principal de esta enseñanza es
la salvación que Dios le da a los hombres por medio de Jesucristo, su único Hijo. Ese es el tema central y no podemos perdernos en los detalles. Mantengámonos ahí. Este es el tema central. Y es que todo ser humano entiende en su conciencia, por la naturaleza, que algo no está bien en nuestra realidad. La muerte, el dolor, la injusticia, las cosas a nuestro alrededor están mal, están dañadas. No todo funciona como se supone que Dios lo creó para que funcionara. Algo pasó. Y todo ser humano no solo entiende esa realidad, sino que también entiende que hay una necesidad en su alma. Él necesita saber que hay algo que pueda garantizar que después de la muerte el dolor se acabe y podamos obtener una vida plena y eterna. Porque hay esa pregunta, ¿qué pasa después de la muerte? El pensamiento judío de la época de Jesús entendían esa realidad espiritual después de la muerte. Y no solamente los judíos, muchas cosmovisiones en el mundo entienden que algo puede pasar después de la muerte. No tiene sentido que esto sea todo lo que existe y que una vez se mueren las personas ya se acaba todo. Necesitamos esperanza para después de la muerte. Por eso, la pregunta central de esta enseñanza es la que hace el joven rico al iniciar su conversación con Jesús. Leemos en el versículo 16 que un hombre se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿qué cosa buena haré para obtener la vida eterna? Esta es una pregunta muy importante, súper importante. Si alguien en este lugar tiene esa pregunta, te digo que esta es la pregunta que tu alma necesita resolver urgentemente. No puede pasar más tiempo. Todo hombre debe buscar esta respuesta. El pastor Paul Washer, enseñando al respecto, alguna vez expresó lo siguiente: en el mundo existen solamente dos tipos de religiones. En el mundo existen solamente dos tipos de religiones. Por un lado, están todas las religiones del mundo que enseñan que la salvación es por obras y que siendo buenos puedes ganarte el derecho de tener la vida eterna en el futuro. Y del otro lado está el cristianismo bíblico. Es la única religión en el mundo que enseña que la salvación no es por obras, sino solamente por la gracia de Dios. Y en la enseñanza de hoy vamos a conocer en las palabras de Jesús el fundamento de esta doctrina esencial del cristianismo bíblico. Por eso he titulado este sermón: La salvación es del Señor. Porque si hay algo que tú tienes que salir pensando de este lugar es que la salvación es solamente del Señor, solamente por Él, solamente en Él el ser humano puede hallar salvación. No hay otro método, no hay otro lugar, no hay otra estrategia, solamente la salvación viene del Señor. Y vamos a reflexionar en este tema siguiendo la enseñanza que surge como la respuesta de Jesús a la pregunta de este joven rico. Por eso vamos a considerar en primer lugar que Jesús, al responder a este hombre, enseña la incapacidad del hombre para hacer lo bueno. Eso es lo primero que Jesús le muestra a este hombre. La incapacidad del ser humano para hacer lo bueno. Y fíjate en la pregunta, volvamos un momento allí. ¿Cuál es el énfasis de esa pregunta? ¿Qué cosa buena haré? ¿Qué puedo hacer yo para ganarme la vida eterna? Y la razón de ello es porque por naturaleza entendemos, por la lógica de nuestra razón, que si alguien va a obtener algo bueno, debe ganárselo. Lo justo es que se lo gane. Así es como todos entendemos la realidad de nuestra vida. Y en la naturaleza lo podemos ver. Si tú quieres obtener fruto, ganancia de la tierra, si tú quieres obtener sustento de la tierra, ¿qué tienes que hacer?
Lo justo sería que trabajes por ella. Tienes que arar la tierra, tienes que sembrar la tierra, tienes que cultivar la tierra para obtener buen fruto para el sustento de tu vida. Cuando no sucede así, todo el mundo puede entender claramente, eso no está bien, no es justo. Sin embargo, si a esta realidad le añadimos que escondido en el corazón de todo hombre está un deseo oculto, un interés en el corazón de darnos gloria a nosotros mismos, entonces entendemos el porqué de esta pregunta. El hombre quiere ganarse el cielo. Tanto es así que en cualquier religión tradicional tú vas a escuchar cosas como esta. Es que esa señora fue tan buena en vida que ella se ganó a pulso su lugar en el cielo. ¿Usted ha escuchado eso alguna vez? Eso no es así. O sea, sí debería ser así, pero no sucede así. Y antes de continuar, yo quisiera que tú por un momento reflexionaras, tú que eres cristiano. Reflexiona por un momento en que alguien te llegue con esta pregunta. Supón tú que eres madre y que un día tu hijo te diga, tu hijo que no es creyente te dice, madre, ¿qué tengo que hacer para ser cristiano? Para encontrar la salvación. ¿Qué tengo que hacer para tener la vida eterna? ¿Tú qué pensarías de esa pregunta? Qué oportunidad, ¿verdad? Este es el momento por el que tanto he orado, quizás. O si alguien en la calle por quien tú estás orando, esa persona simplemente se te acerca y te pregunta, yo quiero saber cómo puedo ser cristiano o cómo puedo ganar el cielo. Quiero saber qué tengo que hacer para poder ser salvo. Y esta, hermanos, es una pregunta que definitivamente tenemos que saber cómo responder. Tenemos que saber cómo responder. ¿Qué le habrías dicho tú al joven rico? Piénsalo por un momento. Pensemos en los métodos y estrategias evangelísticas de nuestros tiempos. Le habrías dicho, Dios tiene un plan maravilloso contigo, joven rico. Pues yo tengo todo lo que necesito. Yo creo que ya estoy viviendo el plan maravilloso de Dios para mi vida. No. Mejor ábrele tu corazón a Jesús y deja que Él entre, porque Él es un caballero. Si tú no le abres la puerta, Él no puede entrar. No, pero ¿cómo se abre la puerta? No entiendo. Me desabotó la camisa. ¿Cómo lo hubieras guiado a entender la salvación? Repite conmigo esta oración y recibe esta cartilla y serás salvo. ¿Cómo nos guiamos a la salvación? Esa es una muy buena pregunta. Vamos a ver lo que Jesús respondió y les pido por favor, hermanos, que sean fieles en imitar el ejemplo de Jesús. Si Él lo hizo, es porque esta es la estrategia más efectiva para evangelizar a una persona. Jesús le respondió, ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Solo uno es bueno. Jesús cuestionó el entendimiento que este joven rico tenía acerca de la bondad del ser humano. Es como si Jesús le estuviera diciendo, ¿en verdad crees que el ser humano puede hacer algo bueno? ¿No sabes que solamente hay uno que es bueno? Y este punto es supremamente importante porque la mayoría de las personas allá afuera se autoperciben como buenas. Muchas personas allá afuera entienden que son buenos, pero ¿en qué basan su criterio de bondad? Bueno, en estándares que no pueden medir de manera justa la bondad. Y te explico. Puede ser que algunos digan, bueno, todos hemos cometido errores en la vida, pero yo nunca he cometido un pecado tan grave como fulanito de tal. O sea que no puedo ser tan malo. Incluso recuerdo una persona que me decía, es que tú me estás mostrando la forma en que vive el ser humano sin Dios y yo no puedo creer que yo sea así. O sea, eso es un depravado. Yo no soy así. Y ese es el problema, que las personas creen que no son así.
O también alguien pudiera pensar, mira, yo he pecado, es verdad, he hecho cosas que no están bien, pero también he hecho cosas buenas. ¿Qué le dirías tú a una persona que es juzgada por asesinato y esa persona le diga al juez, juez, yo solamente he matado una vez, pero no es lo único que he hecho, también he hecho cosas buenas. Sostengo a mi mamá, soy un padre responsable, soy una persona que le da de comer a los pobres. Pues deberías dejarme salir. Solamente cometí el homicidio de una persona. Es lo único malo que he hecho en mi vida. Si el juez dice, bueno, tienes razón, son más las cosas buenas que has hecho, entonces te voy a sacar libre. ¿Qué dirías tú de ese juez? ¿Que es un juez bueno o un juez malo? Injusto. Porque él cometió un crimen. Y solamente necesitas matar a una persona una vez para ser digno de la cárcel. Como dice el derecho romano, la ley es dura, pero es la ley. Y debe cumplirse. Si miramos la enseñanza de la Biblia, encontramos afirmaciones como la del Salmo 14, versículos del 1 al 3, que asegura que no hay nadie. Este es el Salmo que cita Pablo en Romanos 3, cuando dice, mira, Dios está hablando al pueblo a través de este salmo diciendo, entre los hombres he buscado a uno que haga lo bueno. ¿Y qué dice Dios? No lo ha hallado. Porque no hay nadie que busque a Dios. No hay nadie que haga lo bueno. Todos, como un solo hombre, se han corrompido y se han desviado. Nadie en este mundo es bueno. Ni siquiera tú que me estás escuchando. Tú no eres bueno, no lo eres. Y eso es lo que Jesús le está tratando de hacer entender al joven rico. Nadie es bueno, solo uno. Solo uno. ¿Cómo podemos entonces ayudar a alguien que no puede entender esta realidad? Alguien que está confundido pensando que es bueno y que cree que Dios le debe salvación. Bueno, lo segundo que Jesús enseña en esta respuesta es que la ley de Dios es el estándar de la verdadera justicia. La ley de Dios es el estándar de la verdadera justicia. Si tú quieres saber si alguien es bueno, llévalo a la ley. Llévalo a lo que Dios dice que es bueno y que se mida con ese estándar. Ahora fíjate, la respuesta de Jesús en el versículo 17 al final hasta el 19 dice así: pero si deseas entrar en la vida, ¿qué debes hacer? Guarda los mandamientos. Fácil. ¿Quieres ganártelo? Guarda los mandamientos. Entonces el hombre le preguntó, ¿cuáles? Y Jesús le respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. La enseñanza tradicional de los 10 mandamientos, los 10 mandamientos están en Éxodo 20, que no se te olvide ahí un signo, una señal para que esté ahí presente. ¿Dónde están los 10 mandamientos? Éxodo 20. La enseñanza tradicional de los 10 mandamientos es que los 4 primeros mandamientos de la lista de 10 mandamientos que Moisés da al pueblo tienen que ver con la forma como el ser humano se relaciona con Dios. ¿Alguien conoce esos 4 primeros mandamientos? No tendrás dioses ajenos. El primer mandamiento no es amarás a Dios, no. Amarás a Dios sobre todas las cosas. No, ese no es el primer mandamiento. Mira en Éxodo 20, ¿cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos. Número 2, no te harás ídolo de ninguna cosa creada para adorarle o servirle. Número 3, no usarás el nombre de Dios en vano. Y número 4, guardarás el día del Señor, es decir, el día de reposo. Escucha, estos 4 mandamientos, todos tienen relación con mi adoración a Dios, como yo adoro a Dios, mi relación con Dios. Y los 6 siguientes, todos tienen que ver con mi relación con las demás personas. Honrar a padre y madre, no matar, no cometer adulterio,
no dar falso testimonio, no robar, no codiciar. Entonces por eso se enseñan como si fueran dos tablas, las dos tablas de la ley. La tabla número 1, cómo amar a Dios. Y la tabla número 2, cómo amar al prójimo. Por eso, más adelante veremos en el capítulo 22, que cuando a Jesús le preguntan cuál es el mandamiento más importante, él responde, amar a Dios, y el segundo más importante es amar al prójimo. En eso se resumen la ley y los profetas. Eso es un ejercicio didáctico muy bueno, porque te ayuda a memorizar incluso los mandamientos. Son dos grupos, uno con respecto a cómo amar a Dios, el otro con respecto a cómo amar al prójimo. Entonces, si prestamos atención, Jesús intencionalmente está utilizando una selección especial de mandamientos. Léelo otra vez conmigo. Dice, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. ¿En qué tabla está? ¿La de amar a Dios o la de amar al prójimo? En la de amar al prójimo. Jesús usa esos mandamientos intencionalmente para ayudar al joven rico a entender que él no está amando como debe a su prójimo. No lo está haciendo. Esta intención la vemos en que Jesús cierra esta lista con un mandamiento que no está en los 10 mandamientos. Si tú te das cuenta, lo último que Jesús dice es, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Dónde está eso? Bueno, eso está en el siguiente libro, en Levítico, te voy a dar la cita, capítulo 19, versículo 18. Ahí Dios dice, a través de Moisés, textualmente, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿En serio, joven rico, tú estás amando a tu prójimo como a ti mismo? Esa es la pregunta que Jesús le está haciendo al joven rico. ¿Amas a tu prójimo según lo que la ley estableció que es el amor? Hazte esa pregunta tú hoy. ¿Tú amas a tu prójimo? ¿Has seguido estos mandamientos? Podemos decir delante de Jesús, mirándolo a los ojos, yo lo he cumplido todo desde muy temprano en mi niñez. ¿Quién lo puede decir? Nadie. Nadie puede decir eso. Sin embargo, este hombre joven entiende que él sí lo ha cumplido. Fíjate lo que le dice a Jesús. Todo esto lo he guardado. ¿Qué me falta todavía? Mira, por lo que él mismo va a hacer después, entendemos que es mentira lo que él está diciendo allí. Porque ¿qué tenía que hacer él con sus riquezas? Darla a los pobres, a los necesitados. Jesús le está diciendo, usa tus riquezas para amar al prójimo. ¿Y qué hizo el hombre? No, yo no lo voy a hacer. No me toques mis riquezas. Amo mucho al prójimo, pero hasta aquí. De aquí para acá, no, esto es mío. Es mentira. Él no ama al prójimo. Y muy seguramente no honró a sus padres siempre. En algún momento, como tú, como yo, ha mentido. Estaba mintiendo específicamente ahora. En algún momento hurtó algo. Inclusive, cuando nosotros recordamos la explicación de Jesús de la ley en el Sermón del Monte, recuerda, Sermón del Monte, capítulo 5 al 7 del Evangelio de Mateo, en el primer capítulo Jesús explica la ley. Y él dice, ustedes escucharon que les dijeron, no matarás. Aquí creo yo, que todos podíamos levantar la mano para decir, yo nunca he asesinado a alguien, ¿verdad? Pero Jesús dice, yo les digo que si usted se ha enojado con su prójimo, es digno del castigo del infierno de fuego. Ahí es donde uno comienza a decir, defíneme enojo. ¿Por qué? Porque todos algún día nos hemos enojado con alguien de tal manera que hemos deseado estrangularlo, que hemos deseado jalarle el pelo, que hemos deseado hacerle algo malo a esa persona. Pero no lo he hecho. Pero el simple hecho de desearlo
ya te hace culpable delante de la mirada omnisciente del juez que juzga y lo conoce todo, que está sentado en el trono celestial. De manera que lo que Jesús trataba de enseñar a sus discípulos es, la esencia del cumplimiento de la ley no está solamente en lo que haces, sino en la intención de tu corazón, porque de lo que hay en el corazón, de eso es lo que el hombre hace. Incluso Jesús mismo dice, es que del corazón es que vienen los pecados. El adulterio, la codicia, todas esas cosas, ¿de dónde vienen? Del corazón. Ningún hombre puede obedecer la ley de Dios ni una sola vez, uno solo de estos mandamientos. Definitivamente este hombre no está siendo consciente de lo que Jesús le está diciendo. Básicamente, oye, joven rico, tú no puedes entrar en el reino de los cielos porque tú eres un pecador, ¿no te das cuenta? No, no me doy cuenta, porque yo creo que no he pecado así, Señor. Ahora, Jesús no lo corrige inmediatamente. Fíjate lo que el Señor hace. Ah, sí, eres muy bueno. Vamos a guiarte a la ley, a la tabla número 1 de la ley. Vamos a considerar ahí lo que la ley dice. Jesús le dice en el versículo 21, si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que posees y da a los pobres y tendrás tesoros en los cielos, y ven, sé mi discípulo. Esta pregunta tiene su picardía, porque Jesús lo que está tratando de hacerle ver al joven rico es, vamos a ver cómo está tu relación con Dios. Con Dios. Jesús le está mostrando de que su relación no está bien con Dios porque él no está adorando al Dios vivo y verdadero. En su corazón hay algo que está ocupando el lugar de Dios. Este hombre debe completa adoración a Dios, pero le está dando su adoración a algo que no es Dios. Jesús está exponiendo el ídolo del corazón de este hombre. ¿Cuál es el ídolo? Sus riquezas. No hay que ser un genio para entender eso. Este hombre ama sus riquezas. No puede desprenderse de ello. No quiere desprenderse de ello. Y cuando le tocan el tema, no, ya, hasta ahí. No más. Jesús enseñó que la primera tabla de la ley se resume en un mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Eso quiere decir que nada debe ser más importante y prioritario para tu corazón, que eres criatura de Dios, que Él. Solo Él merece, es digno de toda adoración de tu parte. Es más, tú fuiste creado para adorarlo solamente a Él, a nadie más. En Éxodo 20, en el versículo 4 y 5, encontramos el segundo mandamiento de la ley, que dice, no te harás ningún ídolo. No los adorarás, ni los servirás. Ah, pastor, pero es que se refiere a los muñequitos esos que hacían en la antigüedad y les prendían velas y los adoraban. No, esos son ídolos visibles. Pero nosotros podemos tener ídolos invisibles. En este caso, este hombre no le prendía velitas a sus riquezas, ni le cantaba canciones a sus riquezas, pero las amaba más que a Dios. Eso es un ídolo. Te quiero invitar a que consideres por un momento esta enseñanza especial de este momento del texto. ¿Hay algo en tu corazón que esté peleando por el primer lugar con Dios? Ahora, no que Dios pelee por esas cosas. No, tú le estás dando más importancia, relevancia a algo creado por encima de Dios. Quizás son tus hijos. Quizás es tu matrimonio, no estoy hablando de cosas malas. Pero si tú amas más a tu esposa o a tu esposo que a Dios, ahí hay un problema. Si tú amas más a tus hijos que a Dios, ahí hay un problema. Si tú amas más tu trabajo que a Dios, ahí hay un problema.
Si tú amas más el tener títulos que a Dios, ahí hay un problema. Si tú amas más los bienes materiales que a Dios, ahí hay un problema. Y ahora esto no es un asunto exclusivo del joven rico. Yo creo que todos los hombres tenemos esta intención en nuestro corazón. Tenemos esa intención constante de querer hacer de las cosas buenas creadas por Dios que sean para nosotros Dios. Buscamos en ellas el gozo, la plenitud, buscamos en ellas la vida eterna, cosas que las cosas materiales no pueden dar. No lo pueden dar. Entonces ya vimos que Jesús enseñó que nadie es bueno. Eso fue lo primero que Jesús le enseñó al joven rico. En segundo lugar, para ayudarle a él a entender que ni él es bueno, ¿a dónde lo llevó? Al estándar de la ley de Dios. Le enseñó que debemos medir nuestras bondades con la ley de Dios. Pero en tercer lugar, Jesús le enseñó que solo en Él hay salvación. Podemos decir hasta este punto, en resumen de lo que Jesús ha dicho, es que la ley no puede justificar a nadie. ¿Por qué? Porque la ley nadie la ha cumplido. El punto es este, hermanos. Si de verdad queremos ganarnos la vida eterna, te tocaría regresar hasta el primer día de tu vida y comenzar a obedecer activamente la ley de Dios todos y cada uno de los días de tu existencia, lo cual es imposible. Es imposible. Nadie puede, digamos, bueno, Jesús me perdona y de aquí en adelante voy a obedecer la ley de Dios. Tampoco, no puedes. Nadie puede. Nadie tiene lo que se necesita para obedecer la ley de Dios. Por tanto, nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Y ese es el argumento de Pablo. Demora 3 capítulos Pablo en su carta, los primeros 3 capítulos, argumentándole a sus lectores, nadie puede cumplir las obras de la ley, nadie. Incluso en el capítulo 4 dice, es por eso que Abraham fue justificado, no por su obediencia, sino por su fe. Porque la obediencia a la ley no salva a nadie. El propósito de la ley entonces, ¿cuál es? Mostrarnos nuestra necesidad de salvación. Ese es el papel de la ley. La ley tiene como propósito mostrarte que eres incapaz de alcanzar en tus propias fuerzas el estándar de Dios. Tú no puedes, nadie puede. Ese es el propósito de la ley. Por eso cuando le compartamos el evangelio a alguien, comencemos con la ley y mostremos a esa persona que nadie puede obedecer la ley. La ley es como un espejo que nos muestra lo terrible que estamos, lo feos que somos, la deplorable condición en la que nos encontramos apartados de Dios. Eso hace la ley. Pudieras decir, pero la ley nos condena. Sí, por eso la ley no puede ir sola. La ley te muestra las malas noticias. Y el evangelio te muestra las buenas noticias. Por eso cuando compartas el evangelio, comparte la ley, usa la ley para mostrar a la persona que necesita el evangelio, necesita las buenas noticias. Al entender este joven que amaba las riquezas más que a Dios, ¿qué debía hacer este joven? Abandonar esa idolatría. Debía dejar ese amor por sus riquezas. Debía deshacerse de su ídolo. Pero la instrucción de Jesús no es solamente deshazte de tu ídolo. Él luego añade, y ven y sé mi discípulo. Si Jesús le dice a este hombre, ve y comparte las cosas y haz buenas obras y obtendrás la salvación, no estaría siendo completamente sincero. Porque ¿con qué se va a encontrar este joven? Que él va a ir a vender estas cosas, pero hacer eso aún no es suficiente. Hay algo que necesita hacer y es venir a Jesús y ser su discípulo. Todos estamos llamados a venir a Jesús y ser sus discípulos. Un discípulo de Jesús no es el pastor de una iglesia, no son los líderes de la iglesia. El discípulo de Jesús es todo aquel que cree en Él para salvación.
si tú has puesto tu esperanza en Jesús para la salvación de tu alma, ya tú eres un discípulo y debes seguirlo. No hay otra forma de obtener la vida eterna sino por medio de creer en Jesucristo. No hay otra forma, no la hay. Y mi oración es que aquellos que están en este lugar y que quizás domingo a domingo vienen y están entendiendo estas cosas, pero se aferran a sus ídolos, hoy por fin puedan soltar esas cosas que los apartan de Dios. El versículo 22 nos dice que el joven rico, al oír estas palabras, él escuchó el evangelio, pero dice el texto que se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Quizás el caso diferente es el de Zaqueo. ¿Usted conoce esa historia? Zaqueo era un recaudador de impuestos, era muy rico por eso, y ser recaudador de impuestos era igual a ser corrupto en esos tiempos. Este Zaqueo se montó un árbol porque Jesús iba a pasar por la calle. Y cuando Jesús lo ve en el árbol, Jesús le dice: Zaqueo, baja de allí, que voy a estar en tu casa hoy. El tipo se baja. Y cuando Jesús llega a su casa, él se levanta. Yo no sé si Jesús habló con él, no sé. Él habrá escuchado alguna predicación de Jesús, no lo sé, probablemente sí. Pero este hombre se levanta en medio de las personas que estaban en su casa y le dice a Jesús: Señor, voy a desprenderme de mis bienes, voy a dar a los necesitados, incluso si a alguien le he robado, le voy a devolver 4 veces lo que le quité. Jesús, ¿qué dijo en esa oportunidad? Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Es en Jesús en donde está la diferencia. Es en convertirnos a Él, convertirnos en sus discípulos. Nadie puede dejar el pecado por sus propias fuerzas. Tienes que venir a Jesús. Si no vienes a Jesús, no vas a poder desprenderte de tus ídolos. Si no vienes por fe a Jesús, no podrás abandonar tu pecado. Y mi deseo es que por fin hoy sueltes tu pecado y vengas a Jesús. Solo en Él puedes encontrar salvación. Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Solo Él. Jesús entonces, luego de que el joven se va, mueve sus miradas hacia sus discípulos y les dice: en verdad les digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Otra vez les digo que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de los cielos. Hay personas que han querido explicar esta metáfora, pero esta metáfora no tiene nada que explicarse. Un camello pasando por el ojo de una aguja. Una aguja es una aguja. Un camello es un camello. Hay personas que dicen, no, que ahí se confundió la palabra en griego porque camello y cuerda se parecen, entonces de pronto era una cuerda, pero aún así una cuerda no pasa por el ojo de una aguja. La metáfora lo que trata de decir es imposible. Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, es imposible que un rico se salve. Ahora, ¿por qué? ¿Será que entonces ser rico es pecado? No, eso no es lo que Jesús está diciendo. Porque el problema de la riqueza no es la riqueza. Es el hombre que ama la riqueza y la hace su ídolo. El problema es el corazón del hombre que se aferra a las riquezas en una dependencia idolátrica, que no la quieres soltar. No se imagina su vida así, y hasta que no tenga más riquezas no puede ser feliz. Ahora, para entender cuál es el punto de Jesús al decir esta metáfora con respecto a los ricos, es importante saber que un pensamiento popular, o era parte de la cosmovisión judía, entonces, pensar que una persona piadosa que estaba siendo prosperada, lo estaba haciendo porque Dios lo prosperó. Si leemos el libro de Proverbios, en aquellas cosas que tienen que ver con la administración financiera, vemos que el libro de Proverbios dice una y otra vez que la persona que es recta, que es justa, que es diligente, que hace las cosas bien delante de Dios, Dios mismo lo bendecirá, y parte de esa bendición era la prosperidad económica.
Es decir, ellos entendían que un hombre piadoso que tiene riquezas es bendecido por Dios. Tiene que tener una relación con Dios real y genuina. Diferente a un hombre corrupto como un recaudador de impuestos que ha obtenido su riqueza haciendo mal, haciendo lo injusto. Es claro que eso no es bendición de Dios. Pero un hombre como este hombre rico, si él se atrevió a decir públicamente, yo he cumplido con todos estos mandamientos, es porque él tenía la cara de decir delante de sus amigos, vecinos que estaban allí, que él ha hecho lo bueno, y quizás sus vecinos podían decir, es cierto, él es un hombre piadoso. Parece ser que era un hombre piadoso, un hombre correcto moralmente. ¿Usted ha escuchado eso? Yo conozco personas allá afuera que son moralmente mejores que muchos cristianos que conozco. Esta persona parecía ser moralmente correcta, pero tenía un ídolo en su corazón. Entonces, si este hombre piadoso y próspero materialmente no puede ser salvo, ¿quién? Y por eso es que los discípulos dicen, al oír esto, se llenaron de asombro. Es interesante, porque ellos escucharon la conversación de Jesús. Luego Jesús trae esta metáfora y ellos se asombran. ¿Y por qué preguntaron eso? Porque entendieron lo que Jesús trató de decirles con esta metáfora. Entonces, ¿quién podrá salvarse? ¿Quién podrá salvarse? Si este joven rico, que es un ejemplo de piedad y que Dios ha bendecido con riquezas, no se puede salvar porque tiene muchas riquezas, entonces ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos, les dijo, para los hombres es imposible. Eso está claro ya. Eso fue lo que comenzó diciendo. Solo hay uno bueno. Para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Dios puede salvar a ese joven rico, aunque sea rico. Para él no es imposible. Dios puede salvar al pobre que también tiene las riquezas como un ídolo y anhela las riquezas de su prójimo, porque uno no necesita ser rico para tener a las riquezas como el objeto de mi adoración. Pero a ambos Dios los puede salvar. No hay pecador tan pecador que Dios no pueda salvar. Y esta es la conclusión perfecta de lo que Jesús nos está enseñando. Por eso me encanta esta historia, porque tiene la conclusión perfecta. Para los hombres, la salvación es imposible, pero para Dios no es imposible. Y esas son buenas noticias. Hoy hemos aprendido entonces que el tema de esta historia es la salvación del hombre, la cual no se puede lograr por medio del esfuerzo humano. Nadie puede, nunca jamás se podrá, es imposible, sino que por la obra de Dios podemos ser salvos creyendo que Jesús es el camino para ir al cielo. Si tú pones tu fe en Jesús, no si le abres el corazón, no si repites una oración, no, si tú confías en que Jesús es el Señor, que Él murió en la cruz para el perdón de los pecados y resucitó al tercer día para garantizar vida eterna a sus redimidos, entonces serás salvo. A Jesús le hicieron una pregunta parecida en Juan 6, voy a leerlo, versículos 28 y 29. Encontramos que a Jesús le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Es una pregunta un tanto diferente. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Pero mira la respuesta de Jesús. Esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Si crees en Jesús, hoy tendrás vida eterna en su nombre. Hermanos, al salir de aquí, cuando salgamos a nuestra misión, a compartir al mundo la salvación que hay en Jesús, no usemos estrategias extrañas. Vayamos a la Escritura, usemos esto como modelo para nuestra evangelización. Llevémoslo a la ley, para que ellos puedan entender que no cumplen el estándar de Dios de bondad y por eso no pueden acercarse ni heredar la salvación que viene de Dios.
Más bien, preséntenle la obra de Jesucristo. Y cuando hablan de Jesús, no simplemente le digan, tienes que reconocer que Jesús es el Señor. Háblale qué hizo Jesús para perdonar sus pecados. Murió en la cruz derramando toda su sangre para que tú puedas ser perdonado. Tomó tu lugar. El castigo que tú merecías por todos tus pecados, Él lo llevó en el madero. Pero eso no es todo. Porque Jesús no solo nos perdona nuestros pecados, nos da vida eterna. Y como garantía de eso, al tercer día, Él venció a la muerte. La tumba está vacía. El trono celestial está ocupado por aquel que se levantó entre los muertos para dar vida eterna a todo aquel que crea en su nombre. Así es como debemos llevar el evangelio de nuestro Señor, porque la salvación es del Señor. Oremos.